Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el campus, como le decía, en esta ocasión con María Marván para hablar de un tema pues que está vinculado con estos temas económicos, que ha generado mucha polémica. De hecho ya lo analizamos acá en una sesión de observatorio, pero leí tu artículo sobre el tema, María, y me parece importantísima tu opinión. A ver, pongo la palabra en tu mesa y digo Uber Taxis. ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que hay que entender que Uber y las otras compañías, Cabify y demás, lo que están haciendo es retando a un servicio público que desde antes de que existiera el automóvil ya se prestaba y ya se regulaba por los gobiernos de las ciudades, en donde quien no tiene manera de transportarse alquila por unos momentos, por unas horas, a alguien más para que lo transporte, y eso ha sido regulado normalmente por los gobiernos de las ciudades, fundamentalmente para proteger al consumidor, para asegurar un buen servicio, para asegurar que haya una tarifa específica donde no haya abusos y sobre todo para brindarle la propia seguridad personal al propio pasajero. ¿Qué pasa cuando irrumpe Uber en la vida de las ciudades? La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, seguramente la Ciudad de Monterrey también lo tiene, pero en otras urbes, Los Ángeles, Nueva York, París, Londres, y viene a retar este servicio público con la garantía de que está dando un mejor servicio, más eficiente y con un nivel mucho más alto de seguridad gracias a una innovación tecnológica. Sin lugar a dudas, creo que rompe toda la lógica del servicio público, y lo que me interesa mucho destacar, o lo que creo que valdría la pena tratar de entender para ver la dimensión que esto tiene, es preguntarnos, bueno, ¿y si ahora la sociedad, el mercado, la economía es capaz de dar un servicio mejor y más barato? ¿Realmente debe o no debe seguir existiendo un servicio público? Yo lo plantearía al revés. Okay. No lo plantearía como, entiendo el enojo de los taxistas y creo que hay que atenderlo y creo que hay que ver qué sucede ahí. Pero creo que el planteamiento es al revés. ¿Debe seguir existiendo un servicio público y por qué? Mira, a mí me decían el otro día, yo te planteo algunos argumentos en esta dirección, que algunos de los puntos tienen que ver sin duda con la contribución, impuestos, es decir, los taxistas contribuyen de una manera en la que Uber no lo hace. Me parece un tema importante, sobre todo si pensamos pues, en la generación de recursos comunes para atender los problemas comunes. Pero el otro tema, por ejemplo, hablaban de los seguros, porque en algún momento salió el tema de seguridad. Y entonces esto que tú decías, Uber al parecer en principio se presenta como un servicio más seguro que los taxistas. Y alguien decía, pues no necesariamente si pensamos en seguro desde el punto de vista del seguro médico, porque mientras los taxistas sí tienen cobertura, Uber no tiene cobertura para el pasajero. Es decir, la regulación del Estado en el servicio público del transporte pareciera tener otros efectos y garantías colaterales que estos mercados privados no necesariamente aportan a la comunidad, pero bueno, lo pongo aquí para que lo analicemos. En donde yo creo que un poco lo que debe suceder es que Uber esté obligado a prestar también esos servicios, Okay. Y al revés, el servicio de taxis esté obligado a tener tan buen servicio como Uber. Ese sería el mejor. Gana-gana. Ese sería el mejor de los mundos posibles. Respecto a las contribuciones, yo creo que eso nos lleva a un tema bien interesante, y es ¿a quién le está contribuyendo? Los taxis claramente le están contribuyendo al gobierno de la ciudad, al gobierno local, y hace sentido. Porque de las ciudades distintas. Claro. De las ciudades distintas, porque es con el gobierno de la ciudad, con el municipio, con el gobierno de la Ciudad de México, a quien finalmente se le compran las placas, o en términos de Estados Unidos, el medallón. Y ese dinero se queda en la lógica urbana y alimenta, de la manera que cada ciudad decida, propiamente las necesidades de la urbe. ¿Qué pasa en México? Yo creo que es falso el pensar que Uber no contribuye. Yo creo que contribuye de manera distinta, en alguna medida es más cautivo, porque todas y cada una de sus transacciones son con tarjeta de crédito, okay, con lo cual el SAT en México los puede tener muchísimo más controlados, pero esas contribuciones, independientemente de que el pasajero pida o no factura,
esas contribuciones se van a la Federación en Ok. México, se Cambia van a la Secretaría lógica de de dónde van. Hacienda. Está bien. Entonces ahí te cambia la lógica interesante. y ese es un momento, vaya, es algo que pensar. La otra que me preocupa a mí mucho y es donde vamos al ganar, es en la lógica de los servicios públicos. Finalmente, creo que la pregunta que está al final es, ¿qué justifica que exista un servicio público? Y yo creo que eso lo justifica la necesidad de los gobiernos de garantizar a sus gobernantes un servicio de buena calidad, a buen precio, para el 100% de los gobernados, no ciudadanos en el sentido de 18 años, sino ciudadanos sí, en el para sentido las de personas. habitantes de la sociedad. Y creo que eso, Uber en México no tiene la capacidad de darlo. Okay. Y no tiene la capacidad de darlo simplemente por las dos formas de entrada, Claro. que es tener tarjeta de crédito y tener un teléfono inteligente. Eso te discrimina Claro. a una buena parte de la población. Luego, entonces, creo yo que Uber tiene retos enfrente en el mercado, pero quien más los tiene son los taxis. Nos quedan 2 minutos y me gustaría conocer tu opinión sobre la manera en la que se ha ido enfrentando este conflicto en otros países, porque esto no solo está sucediendo en México, ahora sí que literalmente hace unos días París estaba incendiado, digamos, por esta situación, es decir... En el sentido literal, porque han incendiado automóviles. Por eso no lo digo descriptivamente. Inclusive en Francia, a partir de esto está prohibido, en España está prohibido. Hay otros países que han ido lidiando justamente en este ganar, tratando de decirle a los taxistas, ustedes pueden prestar el servicio de Uber. Si es cierto que cubren con todos los requisitos, también podrían ustedes afiliarse a Uber, porque finalmente no necesita llegar un coche negro o un taxi pintado de amarillo por el pasaje. Evidentemente, la reacción de los taxistas, que es una unión, digamos, de trabajadores, una suerte de sindicato muy fuerte en todo el mundo. Yo creo que Londres es quizá de las uniones de taxistas más fuertes. Creo yo tendrán que aprender a convivir con algo que en realidad mejora los servicios para los ciudadanos. Pues muy interesante, María, muchas gracias, en verdad. Además, ¿sabes qué? Me gusta mucho la versatilidad de temas con los que se puede hablar contigo. Un día andamos en lo electoral, otro día estamos en el tema de transparencia y en esta ocasión con mucho rigor y además con mucha información que vale la pena analizar y pensar este tema que es cotidiano, pero que en realidad tiene que ver con regulación, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con concepciones de la convivencia colectiva. Gracias, en verdad, María. Nos vemos pronto aquí de nuevo en tu sección desde el campus. Gracias a usted por habernos acompañado a esta edición de Observatorio.